Una buena pregunta. Encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 12. Deuteronomio 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Es el tema. ¿Qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Luego en Miqueas capítulo 6 verso 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando Dios creó al hombre, ¿cuál era el propósito de Dios para él? ¿Qué deseaba Dios del hombre? ¿Qué pide? ¿Qué pide de él? Bueno, la Biblia afirma en varios lugares que Dios ha hablado al hombre. Ha creado al hombre, pero le ha hablado. Le ha explicado su propósito, lo que él desea del hombre. Otro texto, Habacuc, capítulo 2, 20, mas Jehová está en su santo templo, calle ante él, calle delante de él, toda la tierra. Este texto indica que cuando Dios habla, el hombre debe callar y escucharle para entender y para obedecer su palabra. Hebreos capítulo 1, ya estamos en el Nuevo Testamento, Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo, el Creador, es Dios. Cristo es Dios, Dios el Hijo. La palabra Hijo significa mismo, igual. Juan 5, 18, igual. Juan 14, 6, me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Son tres personas, pero son uno. Primero a los Corintios 2, 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y este texto enseña que la única manera de saber la voluntad de Dios es por medio de oír y aprender lo que el Espíritu Santo revela en la Biblia. Y lamentablemente, millones en el mundo religioso no hacen eso. Quieren religión y aún dicen cristianismo, pero establecen y practican y siguen sus propias ideas, opiniones, preferencias, prejuicios y no hacen caso a lo que Dios dice en la Biblia sobre muchos temas. Cristo es el verbo. Juan 1:1, palabra, verbo es palabra, es la revelación de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 6, deben
apuntar bien esos textos. Dios es espíritu, por eso Jesús no habla de verlo en sentido físico, sino que al obedecer a Cristo, su vida, su enseñanza, su compasión, su sacrificio, entonces conocemos a Dios. Cristo es la revelación perfecta de la voluntad de Dios. Ahora, punto muy, pero muy importante. Punto clave. Todos pueden entender lo que Dios nos ha dicho. La palabra de Dios, la Biblia, revelada a todo ser humano. Y Dios nos da la inteligencia para entenderlo. Y obviamente es entendible. No tiene sentido decir que Dios nos ha hablado, nos ha dado mandamientos, enseñándonos que seremos bendecidos si obedecemos y seremos castigados si no obedecemos. Y luego decir, no podemos entenderle. La Biblia es cuestión de la interpretación de cada quien. Es basura. Es mentira del diablo. No. El hombre es falible, el hombre no es infalible. Y cada quien tiene inteligencia para entender lo que Dios dice. Y no estamos hablando de lo que el hombre quisiera que Dios dijera, sino lo que Él dice. Nos ha hablado para ser entendido y obedecido. A través de los siglos, la gente mencionada en las Escrituras, obviamente, entendían la palabra de Dios. Durante la época patriarcal, pues Abel, Enoc, Noé, Abraham, entendieron la palabra de Dios. Otros desobedecieron, pero no por no entender, no, sino por ser rebelde contra Dios. Los israelitas podían entender la ley de Moisés. Deuteronomio capítulo 28 explica claramente las bendiciones en la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Ahí está el punto, hermanos y amigos, ahí está el mero punto. Bendiciones para la obediencia y castigo severo para la desobediencia. Entonces, cuando Cristo enseñaba, dice la Biblia en Marcos 12:37, que gran multitud del pueblo le oía de buena gana. ¿Le oía de buena gana y no podían entenderlo? Por favor. Cristo vino para salvar, y esto requiere que el hombre entienda su voluntad. Claro que sí. Esto indica que obviamente estaban entendiendo lo que Cristo les decía. Juan 20, versículos 30, 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero ¿cómo creer el Evangelio si no es entendible? ¿Cómo creer el Evangelio si cientos de grupos religiosos lo entienden a su modo? Ellos no lo entienden a su modo, lo rechazan, no lo quieren.
Lástima, pero esa es la triste verdad. Cuando los apóstoles enseñaron los que eran nobles, la Biblia habla de los que eran nobles, Hechos 17:11, ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pero ¿para qué escudriñar las Escrituras si no las puede entender? Si es cuestión de que cada quien puede creer a su modo, según su conveniencia. Esa es pura insensatez, hermanos. Es pura insensatez. Las Escrituras se han revelado para ser entendidas y obedecidas. Cuando los apóstoles enseñaron, entonces los que eran nobles recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran. O sea que ellos estudiaron las Escrituras cada quien por sí mismo. Por sí mismo. Usar su propia cabeza, su propia inteligencia que Dios le da. Y no dar su cabeza a los pastores, evangelistas, ni siquiera a los padres de la familia. Cada quien es responsable delante de Dios. El mensaje es individual. Dios habla a nosotros y hay que preguntar qué pide. ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué pide Dios de usted? Efesios 3, y 4, que por revelación me fue declarado el misterio. El misterio era simplemente de que Dios iba a aceptar a los gentiles, como también a los judíos primeramente, pero también el evangelio era para todas las naciones, para toda criatura. Dice Marcos 16, id y predicad a toda criatura. Ese es el misterio, que los judíos no habían entendido, ahora se está revelando en el Nuevo Testamento. Ahora, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo que yo escribo, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. La palabra misterio no significa que el Evangelio sea misterioso. No. Está simplemente diciendo que para los pueblos, para el pueblo de Israel, esto era algo que tenía que ser revelado. Había sido no revelado y ahora sí. Y es que ahora Dios acepta a todas las naciones que le obedecen. Ahora Lucas 9, 44, 45 dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y temían a preguntarle sobre esas palabras. Jesús quería que entendieran. Porque les digo, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Entonces Jesús estaba ocultando sus palabras. No. Más bien el problema fue descrito en Mateo 13, 14, 15. Dice que de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ahí está el problema. Ahí está el problema. El corazón se ha engrosado. Y tienen ojos que pueden leer y entender, pero no los usan. Y tienen su entendimiento, dice Pablo, que con un velo puesto sobre su conocimiento.
con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. No, no quería. Pura rebelión contra la verdad. Ahora, obviamente el hombre tiene libre albedrío. Así nos ha creado Dios. Nos ha creado con inteligencia, con emociones y con libre albedrío. El hombre puede aceptar y también puede rechazar. Y lamentablemente la gran mayoría de la gente prefiere rechazar la palabra de Dios. Tapan los oídos, cierran los ojos para no ver y entender. Muy importante recordar que el hombre tiene cualidades divinas. Al decir que el hombre es creado a la imagen de Dios, eso se refiere a su inteligencia, emociones, voluntad libre. Es como Dios, hecho a la imagen de Dios. El hombre es un ser, es un espíritu, es un ser espiritual y tiene conceptos morales y puede distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, puede escoger o puede rechazar. Dios quiere que el hombre participe de la naturaleza divina. Imagínense. Segunda de Pedro 1:4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. El hombre semejante a Dios, exactamente. Es el propósito de Dios. Él ha creado a Dios a su semejanza, pero con libre albedrío, pero le enseña, le explica el camino, los pensamientos de Dios y les dice cómo obedecerle y servirle, y entonces para que ellos vayan desarrollándose cada vez más esta naturaleza divina, ser participantes de la naturaleza divina. Pero la gran mayoría de los hombres, no, yo prefiero ser como el diablo. yo quiero ser como el diablo, yo no quiero ser como Dios. Ajá, exactamente. Usando el libre albedrío que Dios le da para escoger lo del diablo. Qué tristeza. Dios es luz, hermanos, amigos, Dios es luz. Primero de Juan, capítulo 1, predicamos mucho sobre esto. Muy importante que de 5 a 7, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Es pura mentira, pura hipocresía, pura mentira. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Obviamente, andar en la luz es andar en los caminos de Dios. Andar conforme a las enseñanzas de Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová
tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Isaías 55, 8 y 9 habla de los caminos de Dios. Y él dice que mis pensamientos y mis caminos no son vuestros. Los vuestros no son míos. Son diferentes. Y no podemos andar en nuestros propios caminos conforme a nuestros propios pensamientos, conforme a nuestros propios deseos y esperar que Dios nos bendiga y nos reciba. No, claro que no. Estamos andando en tinieblas y somos del diablo. No somos de Dios. Capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Aunque haga profesión de ser cristiano, pero si anda en los caminos de Satanás practicando el pecado, pues es del diablo, obviamente. Dios quiere que seamos santos. Santos porque Él es santo. La palabra santos no se entiende bien, no se explica bien entre los que predican. Porque han hecho de la palabra santo algo que no es bíblico. Y la palabra simplemente significa apartado del pecado. Es de la palabra santificar, es apartar. Santificar es simplemente apartar. Y si estamos apartados del pecado, somos santos, santificados. Porque Dios nos ha perdonado y ahora andamos en luz. Primero de Pedro 1, 15, 16, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Cómo llegamos a ser santos? Hablamos de obedecer al Evangelio, varios textos. En Pedro y Pablo dice que cuando Cristo venga, Él va a tomar venganza, pagar con retribución a los que no han obedecido al Evangelio. Obedecer al Evangelio, claramente revelado, ejemplos muy claros, muy entendibles en el libro Hechos de los Apóstoles. Hechos 2, los 3,000 oyeron, creyeron, se arrepintieron, fueron bautizados en agua para perdón de pecados, para ser justificados, santificados, santos. Hechos 8, los samaritanos, oyendo la predicación de Felipe, fueron bautizados. Hechos 8 también, el etíope, oyendo el evangelio explicado por Felipe, él dice, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Lo hizo inmediatamente. Y cuando fue bautizado, era santo. Siguió su camino gozoso, porque era perdonado. Hijo de Dios. Ahora allá en la familia de Dios. Lo mismo Saulo, Hechos 9. Lo mismo Cornelio, Hechos 10. Lo mismo Lidia, Hechos 16. Igualmente el carcelero, Hechos 16. Los Corintios, 18. Los Efesios, 19. A través del libro podemos ver claramente. Un niño puede entender el evangelio. Oír, creer, arrepentirse, confesar a Cristo, ser bautizado en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de pecados, salvo, perdonado, justificado, hijo de Dios.
añadido a la iglesia de Cristo, la iglesia que Él edificó, la iglesia que Él compró con su sangre, santo. ¿Qué pide Dios de ti? Es lo que pide. Es lo que Él pide. Él pide que uno obedezca el Evangelio y luego que viva, que persevere en la santidad, o sea, en los caminos de Dios, andando en luz, dejando de hacer las obras de la carne, Gálatas 5, 19 al 21, y llevando el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22, 23, despojaos del viejo hombre, Efesios 4, 22, despojaos, quitar la ropa sucia, contaminada, despojaos y vestidos de la ropa de santidad, imitando a Cristo. Dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es cristiano, cristiano. ¿Qué pide Dios de ti? Que obedezca al Evangelio, que sea cristiano, que sea miembro fiel de la iglesia que Cristo compró con su sangre, adorar cada primer día de la semana, participando de la cena del Señor, como Jesús la instituyó y como Pablo la explica en 1 Corintios 11, y haciendo la ofrenda para santos necesitados, y así toda la vida, consagrados, dedicados, apartados del pecado y andando en la luz, practicando la voluntad de Dios. Cuando Dios dice, cuando Él habla, cuando Cristo habla, de que lo primero de todo es, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza. Es lo que Dios pide de ti. ¿Y cómo mostrar ese amor? Obviamente, estando sumiso, obediente a la enseñanza del Señor, revelado por Cristo y los apóstoles. Y haciendo esto, entonces, uno que persevera fiel hasta el fin, será recibido por el Señor en el día de juicio. Bueno, piénselo mucho, me incluyo. Vamos pensando mucho, pensando a diario en la pregunta, ¿qué pide Jehová de ti? Porque entonces Él va a demandar razón. El día de juicio, cuando cada quien es juzgado por Cristo, por la palabra de Cristo, conforme a sus hechos, sean buenos o sean malos. Pero muchas gracias por acompañarme en este estudio y espero que haya sido de mucho provecho. Que el Señor le bendiga.